Esta es Elizabeth Valencia en Salud Mental en tu comunidad. Hoy pasando bueno como siempre con Gaby Casiano, comentando cosas que son del diario vivir de nosotros. También aquí está Leo Castro, ¿verdad, Leito, por ahí? Hola, hola. Escondidos por un rato, pero ellos después salen. Así que, bueno, los saludo. Una semana un poquito activa, diríamos, como siempre, tratando de llevar el back to school para todos los niños que viven en el condado de Polk County, que nos tocó este año a inauguración. Así que estamos con el evento también del opening de esta nueva facilidad. Bueno, muchísimas cosas estamos haciendo al mismo momento, y por eso pues a veces creo que me ven por ratos, a veces me ven un poco agitada, pero bueno, siempre queriendo dar lo mejor de mí. Hoy quiero hablar de un tema que es difícil tocar, pero que lo tengo que hacer porque estamos dando muchas citas para personas con depresión. El trastorno de la depresión interfiere con ese desarrollo cotidiano de nosotros como personas, ¿verdad? Causa muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, no solo a la persona que lo padece, sino también a los seres queridos que nosotros tenemos a nuestro lado. La depresión severa, la que es catalogada ya como severa, puede inclusive destruir tanto la vida de esa persona que está siendo atacada por esta enfermedad mental, como a su familia, que son los que más va a afectar. Gran parte de ese sufrimiento que es la depresión puede ser evitado si es detectado a tiempo. La mayoría de las personas con depresión no buscan tratamiento porque se niegan a entender que están siendo víctimas de esta sintomatología, aun cuando la mayoría pudieran recibir ayuda, y si esa ayuda llegara a tiempo, podría evitarse lo que llega al final, que es el suicidio. Años y años de investigación nos han llevado a descubrir que los medicamentos que antes eran usados para la depresión, que tenían tantísima cantidad de efectos secundarios, ahora ya son muchísimo más eficaces y no tienen tantos efectos secundarios. Pero, ¿qué es en sí un trastorno depresivo? ¿Qué es en sí lo que nosotros podemos describir como un trastorno depresivo? ¿Es orgánico? ¿Es neurológico? ¿Es solamente tal vez de ámbito social o bien en nuestros genes? ¿Qué es en sí el trastorno depresivo? Es un trastorno que afecta al cerebro. Es la parte del cerebro. Esa es la que está afectada cuando hablamos de un trastorno de depresión. Afecta el ánimo y afecta la manera de pensar. Fíjate, está afectando tu cerebro, está afectando tus emociones, pero a la vez también está afectando tu juicio. Ya cuando tú vas a reaccionar, a hacer un juicio crítico y estás depresivo, pues no vas a ser correcto en lo que tú analices. Afecta la forma en que una persona come. Por eso se vuelven anoréxicos o se vuelven bulímicos, y afecta también cómo las personas te ven, sino cómo tú te ves a ti mismo. Esa autoestima es la primera afectada en el trastorno de la depresión. Un trastorno depresivo no es lo mismo que un trastorno pasajero de tristeza. Yo me puedo sentir triste hoy, tal vez mañana, tal vez una semana, pero después de eso ya voy a comenzar a sufrir de depresión. No indica que la persona sea débil. ¿Por qué no lo quieren reconocer los pacientes? ¿Por qué no quieren venir a un doctor? ¿Por qué no quieren decirle a su pareja inclusive, o cuando son jóvenes a sus padres, que se sienten tristes y que la tristeza ha sido ya dada por un periodo largo? Porque esa persona piensa que eso lo va a hacer lucir más débil, que lo va a hacer lucir que es una persona cobarde, que lo va a hacer lucir como una persona que no tiene control sobre sí mismo. Así que no es una condición de la cual uno pueda liberarse. Oh, mañana
yo no quiero sentirme depresivo, no, porque no es voluntario. Aquí no está interviniendo nuestra voluntad, aquí simplemente está interviniendo nuestro sistema orgánico, nuestro cerebro ya está afectado. Así que esa es una condición que las personas padecen y no se pueden quitar de arriba, como yo, por ejemplo, decir, hoy no quiero que me duela más la cabeza, me voy a tomar un Tylenol y se me quitó, no. El trastorno depresivo no se quita tan fácil y mucho menos cuando ha avanzado y cuando no ha sido atendido a tiempo. Sin tratamiento, les digo que los síntomas pueden durar semanas, meses e inclusive tenemos pacientes de años con una sintomatología que cada vez va creciendo, pero a un nivel súper rápido. Puede ser años. Sin embargo, la mayoría de las personas que padecen de depresión pueden mejorar, pero notablemente con un tratamiento adecuado. Y acá en esto le envío saludos a Carmencita Díaz y a las personas que se encuentran conmigo ahí en línea. A ver, para ti, Isabela Robles también, envío saludos a Isabela, José Rodicio, Leitos, como siempre, que está ahí con nosotros. El tratamiento para la depresión, comparemos. Si yo digo que sufro del corazón, pues tengo que tomar medicamentos para mi corazón. Si tengo una presión alta, pues yo tengo que tener medicamentos para la presión. Pero hay 3 tipos de depresión y los 3 tipos más comunes son a los que me quiero referir hoy. Está la depresión severa, esa depresión pero terrible que acaba con la persona. Está la distimia y está el trastorno bipolar. Así que 3 grandes ramas, diríamos, 3 grandes variedades de lo que es el trastorno depresivo. Estamos hablando de la depresión severa, que es a la que puede llevar al suicidio. Estamos hablando de la distimia y estamos hablando del trastorno de bipolaridad. Ahí entra, muchas personas me dicen, ¿qué es el trastorno de bipolaridad? Pues el trastorno de bipolaridad es diríamos una rama, una variedad de lo que es el trastorno de la depresión. Así que fíjate qué importante es entender que la depresión simplemente no es una tristeza que se va a ir y que es pasajera, pero que cuando dura un tiempo determinado, entonces podemos llegar inclusive a tener distimia y a tener bipolaridad. En cada uno de estos 3 tipos de depresión, el número, la gravedad y la persistencia de los síntomas varían. ¿Qué quiere decir? Que la depresión severa, vamos a mirar cómo se manifiesta la depresión severa. La depresión severa se manifiesta por una combinación de determinados síntomas. Cuando hay una depresión severa, tenemos una incapacidad tremenda para poder trabajar, para poder estudiar, para poder dormir, para comer, para disfrutar de todo aquello que antes para nosotros era placentero, para hacer actividades que eran antes parte de nuestro diario vivir. Un episodio de depresión muy incapacitante puede ocurrir solo una sola vez en la vida, pero por lo general ocurre varias veces en el curso de la vida. Esa sería la que estamos hablando como depresión severa. Entonces ahí vemos que se nos afecta cómo dormimos, cómo comemos, cómo hacemos nuestras actividades de cada día y también el periodo de tiempo que vamos a estar sufriendo esta depresión. Ahora viene la distimia. ¿Qué es la distimia? Este es un tipo de depresión. Vamos bajando de nivel, ¿no? En la depresión más grave ya vimos que se nos afectó todo. En esta distimia, entonces, es un tipo de depresión menos grave, pero que incluye síntomas crónicos. ¿Qué quiere decir que incluye síntomas crónicos? Que incluye síntomas que van a un largo periodo, a un largo plazo de nuestra vida, que no incapacitan tanto como en la anterior, pero que sin embargo, como ese síntoma va a ser a un largo periodo, van
a incapacitarnos en determinado funcionamiento. El bienestar de la persona en esta distimia se ve afectado. Muchas personas con distimia también pueden padecer de episodios depresivos severos en algún momento de su vida. Así que recapitulo. Vamos con la depresión severa, donde ahí está afectada básicamente toda nuestra personalidad, nuestra capacidad de análisis, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de dormir, la forma como nosotros realizamos nuestro juicio crítico, cómo manejamos nuestra vida, y esa es la depresión grave que puede llegar al suicidio. Luego venimos a un nivel más bajo donde vamos a ver la distimia, y ahí estos síntomas se dan pero por periodos largos, pero de una manera más leve. Dentro de esa distimia también puede presentarse una vez en cuando, diríamos, depresivos graves. Y ahí estaríamos hablando de una especie de combinación. Y vamos a ir para el trastorno bipolar, que muchísimas personas hablan de él, pero no tienen una conciencia de verdad lo que es un trastorno bipolar. Este trastorno es llamado también un trastorno maníaco depresivo. Este no es tan frecuente como los otros trastornos depresivos, pero este tiene una característica, y este trastorno de bipolaridad se va a caracterizar por cambios que nosotros en psicología los llamamos cíclicos. Este trastorno bipolar se va a diferenciar de las otras dos formas de depresión que acabamos de hablar, porque aquí van a venir periodos cíclicos. Estos cíclicos van a ser en referencia al estado de ánimo de la persona. Algunas veces vamos a ver fases de este ánimo elevado, y ese ánimo elevado lo vamos a llamar euforia, y ahí es cuando decimos la persona está maníaca. Muchas personas entienden el signo de maníaco como malo. No, son estados eufóricos. Ese estado eufórico es que la persona está súper activa, es una persona que tiene diríamos, una actividad en su cerebro a toda, y es el periodo de la euforia. Y entonces va a tener el segundo periodo, que es el ciclo bajo, y ese ciclo bajo es llamado ciclo depresivo, y va a ser la persona que tú ves por un ciclo súper eufórica, y ahí la llamamos persona maniática. La vemos organizando cosas, la vemos estudiando, la vemos haciendo proyectos, la vemos súper eufórica, y luego vemos que viene un ciclo depresivo, y ese ciclo depresivo es todo lo contrario que habíamos visto en el otro ciclo. Los cambios de ese estado de ánimo pueden ser completamente dramáticos en esta persona, y algunas veces tan rápidos que ni siquiera la persona que vive o comparte con esa persona los logra identificar. A veces son ciclos largos, pero a veces pueden ser ciclos demasiado cortos que van a brincar de un estado a otro, pero más a menudo se dan de manera gradual. O sea que ya podemos empezar a identificar a una persona bipolar. Y aquí hay muchas personas que me dicen, analizando a alguien, ¿tú consideras que esa persona sea bipolar? Bueno, pues hay signos que nosotros podemos buscar para buscar si esa persona es bipolar o no. Cuando una persona una persona bipolar está en la parte depresiva o en el ciclo depresivo, puede padecer de uno o de varios de los síntomas del trastorno depresivo. Y cuando está en el estado maníaco, ahí puede estar hiperactiva, hablar de una manera a millón, como decimos nosotros, de una manera excesiva, y tener una gran cantidad de energía, mejor que si se hubiera tomado todo el energético posible en la mañana. Es cuando está en la fase maníaca. La manía a menudo afecta la manera de pensar, afecta el juicio de esa persona y la manera de comportarse en relación con las personas que la rodean. Puede llevar a que este paciente tenga problemas y situaciones demasiado graves. Por ejemplo, en la
fase maníaca, una persona puede sentirse feliz, pero feliz de una manera eufórica, tener proyectos grandiosos, puede tomar decisiones de negocios, pero de negocios descabellados, que ni siquiera ha hecho un plan de trabajo ni un programa de trabajo, y el cual va a ser, por supuesto, cuando tú haces un negocio y tú no tienes planificado nada, pues te va a salir horrible. Y si lo hiciste en una de estas fases, es simplemente un negocio que no tiene bases. Entonces estas personas toman decisiones que son trágicas para su vida. También tomar decisiones acerca de fantasías románticas, y en esta parte de la manía, muchas personas se enamoran locamente de alguien, piensan que le han entregado toda su vida y todo su corazón y que se encontraron la pareja perfecta, pero no, es que están pasando por una fase maníaca, y en esa fase maníaca se encontraron esa víctima que la ubicaron dentro del prototipo de persona que buscaban, y cuando salen de esa fase maníaca, entonces descubren que no era el amor de su vida. Así que la manía, sin tratar, empeora cada vez más, y ahí es donde encontramos a las personas psicóticas. Quiere decir que de maníacos se vuelven psicóticos. Ahí en esta parte, si no hay medicamentos activos en el cerebro, podemos llegar a un paciente que pierde la razón. Así que wow, hay muchísimo de qué hablar. La parte de la depresión, bipolaridad, las diferentes fases de la depresión son encantadoras. Hola, Yamila Pérez, saludos a Carmencita, a Isabel y las personas que se me colocan ahí siempre en línea. Quiero que los programas que hago siempre sean educativos, que ustedes saquen el mayor producto de esto, porque para eso los hago. Quiero que aprendan a identificar qué es lo que es mejor para ustedes. Si Elizabeth Valencia les está explicando algo acerca de estos periodos de depresión y lo están viviendo ustedes, pues les aconsejaría muchísimo que ubiquen los jóvenes. ¿Cómo está comiendo ese joven? ¿Está comiendo igual? ¿Está durmiendo igual? ¿Está aislándose? ¿O está simplemente un día que tú lo ves muy contento, quiere compartir contigo como familia, pero al día siguiente no quiere ni verte como papá? Es difícil. Ese joven puede estar pasando por un periodo de depresión, y lo más que se da es cuando los padres han pasado por un divorcio, y en esto tenemos bastantes factores de riesgo para estos hijos de parejas que están en un periodo de divorcio. ¿Por qué afecta tanto el divorcio a los jóvenes? Y sobre todo quisiera hacer un énfasis aquí grande, porque tengo muchísimos casos de jóvenes que cambian, inclusive que han llegado al mutismo selectivo cuando sus papás pasan por un periodo de divorcio. ¿Qué es lo que sucede en un chico cuando ve que papá y mamá se divorcian? ¿Están ellos preparados para perder esa clase de propiedad de hogar que tenían al tener a papá y a mamá juntos? No están preparados. Nuestros jóvenes, específicamente los de esta época, son demasiado débiles. Son débiles en el sentido que los pueden mover hacia sectas, que los pueden mover hacia grupos donde existen drogas, que los pueden, a veces se van al ejército sin querer irse al ejército, a veces se van a sectas sin querer pertenecer a sectas, pero son tan débiles en la parte de la personalidad y afecta tanto el que papá y mamá se hayan separado que es trágico para ellos. Al perder ellos el concepto de familia, ellos están perdiendo lo que llamamos el poder adquisitivo. O sea, la convivencia en común de papá, de mamá, de hermanitos, supone que hay una unión, supone para ellos que hay un poder de familia. Ese empoderamiento de familia lo pierden de un día para otro. También cuando se cambian estos papás de residencia, hay que cambiar a los chicos de escuela. Ellos cambian de amistades. Cuando papá y mamá se divorcian, no piensan que sus hijos perdieron todo.
Una semana viven con papá, una semana viven con mamá, una semana tienen unos amigos, una semana tienen otros amigos, o el fin de semana simplemente para ellos es coger una maleta y salir de un lugar para otro. El divorcio de los padres conlleva a estos jóvenes a realizar cambios importantísimos en ese entorno, que es ese desarrollo de la personalidad. Y en la juventud se supone que se desarrolla la parte de la personalidad que nos va a dar la seguridad cuando nosotros seamos adultos. Hay una disminución de la acción del padre con que conviven. Cuando los jueces determinan que ese joven va a vivir determinado 70% con este padre, 30% con este, o 50% con este y 50% con el otro, 60%, 40%, determinado el porcentaje que convivan con el padre, que convivan más, es donde ellos van a tener una disminución de la acción, del rol del papá o de la mamá, que menos va a tener porcentaje en su vida. De la misma forma, es un factor de tremenda importancia para este joven adaptarse a ese cambio que de repente él no buscó, que simplemente sus padres le dieron en la vida y que le tocó aceptarlo. Además de esto, viene lo que es la introducción de la nueva pareja en la vida de estos jóvenes. Papá se consiguió novia, mamá se consiguió novio y yo tengo que aceptar como hijo a esas nuevas personas que van a ser autoridad sobre mí. Porque el novio de mi mamá que vive ya en la casa me da órdenes y la novia de mi papá, que ya sería otra mamá temporaria, me daría órdenes. Así que hay un cambio de autoridad en eso increíble. Los pobres jóvenes están recibiendo inclusive cambios en autoridades. Esta semana reciben estas reglas porque esta casa se rige por estas reglas, pero la casa donde voy a vivir la próxima semana tengo que seguir con otras reglas. Hay efectos terribles en estos jóvenes y vemos que hay baja definitivamente en el rendimiento académico. Muchos de los chicos que vienen donde nosotros que tienen problemas académicos, la primera pregunta que va en el cuestionario es: ¿con quién vives? ¿Quién es tu entorno familiar? ¿Papá, mamá, o papá solo, o mamá sola, o papá con la novia nueva, o mamá con el novio nuevo? El entorno que cambia en ellos va a ser definitivamente una acción que va a producir un resultado en su estudio. La baja académica se va a dar como consecuencia en esta primera fase. Hay un peor autoconcepto de ellos porque sin sentir, ellos se sienten como si fueran parte de lo que produjo el divorcio. La mayoría de las veces los chicos dicen: ¿papá se iría de la casa por mí? ¿Tuve yo la culpa? Sí, yo tuve también la culpa. Yo debía de haber sido mejor hijo, mejor hija. Y esos muchachos siempre van a echarse parte de la culpa de ese divorcio de papá y de mamá, y esto va a influir en la autoestima de ellos. También las dificultades sociales que ellos van a presentar para poder hacer amistades de nuevo, para poder confiar en otras personas. No van a ser igual que antes, que tenían esa estructura bien formada. También hay dificultades emocionales y por esto llegan a la depresión, por esto llegan el miedo, a la ansiedad, porque están tan ansiosos de saber cómo va a ser mi vida el próximo año. Ahora, ¿para dónde vamos a vivir? ¿Voy a tener nueva escuela? ¿Qué va a ser mi vida si ya mis padres simplemente se dividieron? Y no sé ni para dónde voy. Así que ponte tú en el lugar de tu joven y mira cuánto cambio produce en ellos una separación. Hay problemas de conducta porque algunos se vuelven rebeldes y no aceptan las nuevas formas de dominio que tienen esos padres nuevos que incluyen en la vida los papás originales. Así que también se han realizado varios, diríamos, encuestas donde muestran que la continuidad que tú tengas como con la pareja nueva que tengas va a influir en tus hijos. Mi consejo es: el divorcio y la separación no estamos libres. Cualquier familia puede pasar por esto. Pero siempre el consejo que le doy a los papás: no introduzcas a la vida de tus hijos
el novio nuevo ni la novia nueva hasta que no estés seguro que vas a durar con él. Porque si cada semana o cada 2 semanas estás llevando a tu casa o introduciendo personas nuevas para tus hijos, les vas a crear un descontrol emocional increíble, pero increíble para ellos. Así que, como siempre, hay que señalar que hay reacciones dependiendo de la edad que tengan. Mi Gaby, está haciendo ejercicio hoy. Gracias por darme energía porque es un tema que quiero tratar muy serio. Tengo muchísimos casos de chicos que están pasando por esto y de verdad que me gusta que los papás entiendan. Somos todos humanos, podemos tener de verdad y sufrir una separación, sí, ¿verdad que sí? Y estoy de acuerdo que no podemos decir que nuestro matrimonio tiene que ser perfecto, pero sí tenemos que ser perfectos como padres. Ahí no tenemos chance. Tenemos que pensar en nuestros hijos y tenemos que pensar que si a nosotros nos gusta una pareja nueva cada 2 semanas, no tenemos que hacer que a nuestros hijos les guste, pues no se la presentemos. Simplemente mantengámoslos a ellos a un ladito y tratemos de respetarlos como personas que son, hijos que son y que merecen un respeto para nosotros. Hay edades que son mucho más difíciles y que los niños sufren cuando los papás se separan. Hay edades que tal vez ellos todavía no se logran ubicar qué está sucediendo y todavía no los afecta tanto. Pero de los 3 a los 5 añitos, ellos se creen culpables por no haber hecho la tarea o por no haber comido. Los pequeños se sienten culpables porque ellos tienen, diríamos, responsabilidades imaginarias y se las ponen arriba de ellos mismos y les hacen horrible de mal y son niños que pasan inclusive noches llorando. También temen ellos que, ahora se separaron papá y mamá, tal vez me voy a quedar solito, voy a quedarme solo y constituyen ellos como un universo entero alrededor de toda esta problemática que se ha creado. La edad más difícil cuando existe un divorcio o una separación que el niño tenga es de los 6 a los 12 años. Cuando la separación se da en esta edad de los 6 a los 12 años, ahí sí que los muchachos se dan cuenta que están pasando por un problema tremendo. Ahí sí que no les podemos ocultar, aunque nosotros creamos que lo ocultamos muy bien, nada a nuestros chicos, porque se están dando cuenta perfectamente de esto y les va a doler de una forma muchísimo más fuerte. Creen que los padres pueden volver a juntarse y los van a empezar a presionar porque en esa época ya ellos tienen una capacidad de raciocinio mayor y van a tratar de presionar a sus padres para que se junten de nuevo, o si no, los van a amenazar con actitudes que son de manipulación y además van a crear problemas adicionales a la pareja nueva que ellos le están viendo a papá o a la pareja nueva que ellos le están viendo a mamá. Así que los adolescentes en este periodo de separación de sus padres experimentan todo lo que es el miedo, la soledad, experimentan la depresión, experimentan la culpabilidad. Ellos dudan muchísimo de sus habilidades para poder algún día casarse. Dice, si esto sucedió con papá y mamá que llevaban tantos años de casados, ¿qué puede suceder conmigo? Tal vez estos chicos van a tener una gran dificultad cuando busquen pareja, porque van a experimentar esa misma ansiedad y ese miedo que experimentaron cuando sus papás se divorciaron. Así que los adolescentes son muy delicados y tenemos que tenerlos como un elemento fundamental antes de tomar la decisión de un divorcio. Y en esto quisiera ser bien puntual, papá y mamá, a pensar en nuestros chiquillos, a pensar en esto. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio es entre 2 personas, pero cuando tú dices que el matrimonio no es entre 2, es entre 2 personas y cuando hay niños, pues sí, nosotros tenemos que pensar más en los niños. Ahora, en estas mujeres, ¿cuántas mujeres, Gaby Casiano, que tengo con problemas de separación y de divorcio? Bueno, para algunas sabes que es más fuerte que para otras. Hay unas que lo superan bien rápido. ¿Tú sabes de algunas que lo superen rápido? Sí. Sí, o sea que hay de todo, ¿verdad?
De todo en la vida. Pues el matrimonio, supuestamente, y voy a hablar de lo que es el matrimonio porque veo que en esta época ya las personas tienen un concepto de matrimonio muy diferente. El matrimonio es algo supuestamente hermoso, ¿verdad? Es algo que simplemente, según la Real Academia, ¿no?, Española, la vamos a buscar cuál es la definición, a ver si de pronto así las personas vuelven a entender el concepto de matrimonio. Según la Real Academia, el matrimonio es una unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y para mantener una comunidad de vida e interés. Eso es lo que es el matrimonio. Luego, vuelvo a definirlo. No es Elizabeth Valencia, lo está definiendo la Real Academia Española. El matrimonio es unión de hombre y de mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e interés. Vamos a rescatar ahí las últimas palabras. Comunidad de vida e interés. Por desgracia, al parecer esto no lo conocen en muchos países del mundo. Y voy a hablar de un ejemplo, en la India, por ejemplo. En la India, el matrimonio es una de las principales causas de muerte entre las mujeres entre los 15 y los 49 años de edad. Uy, qué horrible. Comparado con otros países en el mundo, las mujeres casadas ahí en la India se quitan más la vida que las mujeres divorciadas o viudas en otros países. ¿Por qué? No tengo mínima idea. No tengo mínima idea, la cultura es un poquito fuerte y estas mujeres casadas se quitan la vida porque piensan que de esta manera se libran de una carga que está arriba de ellas, porque dicen que los llevan, diríamos, como que el hombre en esta religión, en esta raza, en esta cultura, no pueden tener a la mujer al mismo nivel que al hombre. Bueno, y imagínate, esto es 9 años atrás, en el 2010, por ejemplo, se quitaron la vida 78,000 mujeres de forma suicida, ¿verdad? Causa de muerte fue el matrimonio. ¡Wow! Leo, ¿oíste eso? Sí, 78,000 mujeres en la India se quitaron la vida por causa del matrimonio. Y eso es un porcentaje conocido. Eso es. Más las personas que no refieren por cuestiones familiares o por cuestiones de sociedad reportan ese tipo de situación. Imagínate. Entonces, si el matrimonio es causa de felicidad, ¿por qué en algunos países las mujeres se quitan la vida? Y esto es de acuerdo al psicoanalista Sudhir Kar, habla cuando las mujeres se casan, esto hablamos en la India, atraviesan un periodo muy duro, ya que se mudan a casa de la familia, en este caso en la India se mudan a casa de la familia política, o sea, a casa de la familia del esposo, donde tienen muy, pero muy poco apoyo y ocupan el eslabón más bajo en el estatus familiar. Quiere decir que una chica que vivía en su casa, simplemente era consentida, tenía papá y mamá, se casa, se va a vivir a la casa de la familia de su esposo y ahí es tratada de la manera más baja en esa familia. Y esa es la razón por qué en la India las mujeres se quitan la vida en el matrimonio. Así que hay tradiciones en la India donde la mayoría de los matrimonios son concertados por los padres, inclusive ni siquiera ellos lo eligen. Y en muchos casos se mantiene la estructura de la familia extendida, o sea, de la familia a la cual ella empieza a pertenecer, con varias generaciones de estas tradiciones, viviendo bajo el mismo techo con una jerarquía muy estricta. Quiere decir que el que manda ni siquiera es el esposo, sino tal vez el papá del esposo o el abuelo del esposo o los padres del esposo, porque vienen por jerarquía
jerarquías. Las mujeres tienen la obligación de pagar una dote a la familia política donde tiene muy poco apoyo y ocupan definitivamente el eslabón más bajo. Así que bueno, ni hablar. Si el matrimonio en Estados Unidos está difícil, pues en la India está todavía mucho más difíciles. Así que miremos a través de todo esto que estamos analizando, cómo es de importante la salud mental en todo lo que tú hagas en la vida. Cuando la depresión muestra signos fuertes, tenemos que saber que hay algo que se llama suicidio. Y esa palabra a veces suena muy fuerte, pero es muy fácil de llegar. El suicidio es el resultado de esa interacción de muchos factores que se encuentran entre la mente de la persona, y entre ellos está el factor de la depresión. Así que este programa de verdad es un llamado para que tengan en cuenta que algo que ustedes vean como no, diríamos, alarmante, lo es. Cualquier factor que dure por un ciclo, por un periodo de tiempo que se considere de más de semanas, llegando a meses, es un factor alerta para visitar al psicólogo, al psiquiatra. Si no quieres ir, ve a tu médico de cabecera para que él te haga llegar a donde tienes que llegar. Hay muchísimos métodos en el suicidio. Hay muchísimos métodos que utilizan estas personas. Algunas utilizan métodos de armas de fuego si viven en lugares donde los padres o el esposo poseen armas de fuego. También se debe de prestar atención cuando la persona amenaza. Y hay muchos casos donde dicen, no, si la persona dice que se va a suicidar, nunca se va a suicidar. Sí, las amenazas siempre van a terminar en un suicidio. Ahí hay una línea muy, pero muy suavecita entre lo que es hacer un plan de suicidio y realizar la acción. Y cuando ya yo amenazo, es porque tengo mi plan de suicidio. Así que hay suicidio consumado e intento de suicidio. Por supuesto, suicidio consumado, que es el acto autolesivo, que es completamente relacionado con la muerte. Y está el intento de suicidio, que es el acto autolesivo, pero con intención de provocar la muerte, pero que finalmente pues no resulta mortal. Un intento de suicidio puede dar lugar a lesiones, pero no necesariamente a la muerte. Y el intento de suicidio es repetitivo. La persona que lo trata de hacer una vez, lo va a tratar de hacer muchas veces. Bueno, pues he querido darles la mayor información acerca de lo que es la depresión, las 3 grandes ramas de la depresión y acerca de la alerta en el suicidio. Mujeres, ¿cómo pueden vivir las mujeres? ¿Cómo pueden sentirse las mujeres después de una pérdida de un esposo? A veces en países, como les nombré, la India, a veces en países de cultura latina, países subdesarrollados donde la mujer todavía se mantiene dependiente económicamente del hombre, también la lleva rápidamente a una depresión grave y severa. Y en países donde la mujer no es considerada, diríamos, con los derechos como acá en nuestro país. Así que todo esto muy importante para que estemos alerta con nuestros chicos, para que estemos alertas a lo que es vivir esos ciclos. Si tienes un esposo o si tienes una esposa que por ciclos amanece contento, eufórico, medio maníaco, y por ciclos amanece depresivo, que no quiere saber nada de la vida, ni siquiera salir de su cuarto, está sufriendo un estado de bipolaridad. Traten de ayudarse, traten de, cuando vean un síntoma de estos, advertir a la persona que debe buscar ayuda. Y esta es Elizabeth Valencia, me fascina que estén ahí conmigo y trato de explicarles, y hoy hablé despacio, traté de que entendieran cada parte de esta enfermedad tan grave que es la depresión, la distimia y la bipolaridad, y también que supieran que todo esto en un momento de la vida puede llevar a la persona al suicidio.
Cuidemos nuestra salud mental. Nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física. Si necesitan ayuda, no les dé pena. Esto ya no es un estigma. Nosotros estamos para ayudarlos. Somos un grupo de psicólogos, psiquiatras, rehabilitadores de salud mental, manejadores de caso. Desde los 3 añitos de edad atendemos personas con cualquier padecimiento de salud mental hasta los 99 años. Nos encontramos ahora en los 5 condados, incluyendo Polk County, incluyendo Brevard County, Osceola, Orange, Seminole, y estamos para ustedes. No les dé pena coger un teléfono y llamar muchas veces. Y aquí en estas oficinas, en todos nuestros casos, hemos podido salvar muchísimas vidas. Hemos tenido personas en el teléfono tratando de suicidarse y hemos salvado vidas. Y eso nos hace cada día nosotros sentirnos más alegres de poderles informar y decir, cuiden las personas que estén a su alrededor, aprendan a detectar los síntomas y alertas tempranos de la depresión. La depresión es un cambio químico. Podemos tratarlo con medicamentos y con terapias, pero todo necesita tener una atención temprana. De nuevo, mi nombre es Elizabeth Valencia y esta es Salud Mental en tu comunidad. Los quiero muchísimo y les envío un saludo en nombre de mi gran equipo de ángeles que trabaja en estos 5 condados de la Florida. Saludos. Soy Elizabeth Valencia y estaré con ustedes en este minuto de motivación. Decía la Madre Teresa, la vida es una oportunidad, benefíciate de ella, es belleza, admírala, es un sueño, alcánzalo, es un desafío, enfréntalo, es un juego, juégalo. Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se está abriendo enfrente de nosotros. Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podríamos haber sido unos años atrás. Si estamos vivos, tenemos la oportunidad de realizar el cambio. Nunca hay un día perdido. Tú lo haces ganador. Estaré con ustedes en el próximo minuto de motivación.